7:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al exministro de Gobierno, exasambleísta, jurista, académico, doctor Henry Cucalón. Lo invitamos para hablar sobre la coyuntura política, los desafíos de la Asamblea Nacional, el próximo proceso electoral en marcha, cómo implementar los mandatos de la consulta popular y el referéndum en la Asamblea Nacional, cuando se ha hablado equivocadamente de incluir unos temitas, como se habló. Pero más allá de eso, quiero empezar, dado los conocimientos del doctor Henry Cucalón, una opinión respecto de lo que está ocurriendo en la Corte Internacional de Justicia, en donde México expuso este martes, hoy lo está haciendo el gobierno ecuatoriano, por un tema en el que finalmente México puso en escena el efecto de lo que hiciera México, es decir, dar asilo político a un delincuente que tiene 2 sentencias condenatorias, y luego el Ecuador una intrusión que fue cuestionada también en el ámbito internacional. ¿Cómo enfrentar este caso? Doctor Cucalón, buen día. Buenos días, como siempre un gusto compartir con ustedes. Quisiera comenzar enviando mi querido saludo y fraternal abrazo a los trabajadores ecuatorianos en su día especial. Sin ellos, la patria no avanzaría. Así que espero que también hoy día, que se lo celebra, más allá que el feriado es el día viernes, se desenvuelva en paz como debe ser y que nos reencontremos también. Trabajadores, clase trabajadora, la clase empresarial, juntos en la generación de empleo y obviamente apoyando al Estado. En lo que me preguntabas, estaba viendo hace un segundo justamente ya la intervención del señor embajador Andrés Terán, persona de amplia experiencia, funcionario de carrera, y como dijo la canciller hace unos minutos, adicionalmente le han dado esa misión muy compleja, por decirlo menos. Porque como se ha señalado, México, y lo dije aquí en estos micrófonos anteriormente, México violentó principios jurídicos al otorgarle un asilo a una persona que se encuentra sentenciada 2 veces por corrupción. Adicionalmente, una clara actitud intervencionista por parte del presidente de México en cuanto a nuestras instituciones, a nuestro proceso electoral, e inclusive dando a entender o en poner en tela de duda algo que no está en discusión, que es la legitimidad del ejercicio del poder, del ascenso del poder del actual presidente Daniel Noboa. Eso por el lado de México. Y por el lado ecuatoriano, algo a todas luces al margen de la ley, como lo dice la resolución de la OEA. Porque por más que lo otro es ilegal y la actitud prepotente del presidente de México debe ser rechazada, condenada y repudiada, ingresar a una embajada no se puede hacer, señores. Entonces es una cuestión compleja. Ahora bien, que para efectos prácticos del exterior somos un solo puño, porque el Ecuador es uno solo, y ojalá que lleguemos en algún momento a un tipo de acuerdo al respecto y que esto avance, porque creo que el pueblo ecuatoriano y el pueblo mexicano están por encima de cualquier discusión y coyuntura de los presidentes que estén en el momento. Debemos tener una posición también firme, porque no vaya a ser como un expresidente sentenciado que pide inclusive sanciones para el Ecuador. Eso pues es inadmisible, eso no es estar en los cabales, es una actitud prácticamente de un desquiciado pedir sanciones para tu patria. Entonces, veamos el desarrollo, confiamos en una persona de carrera, con inteligencia, muy preparado, porque en estas circunstancias es donde se ve de dónde está compuesto nuestra clase política. Lo escuchaba hace unos minutos, Miguel, hablar del año 95. ¿Sabe por qué no fue bien también? El canciller era Galo Leoro Franco. Vamos ubicándonos, ¿no? El embajador en la OEA era Blasco Peñerrera Padilla, ex vicepresidente, parlamentario y ministro. Entonces, hay veces que las estrellas se alinean, hay veces que otros andan estrellados también, ¿no? Por si acaso. El presidente del Congreso era Heinz Meller. Entonces, y el presidente era Durán Ballén. Entonces, vamos ubicándonos también en este tema. A veces, así como el tema de las edades, ¿no? Me acordaba, Camilo Ponce pues fue canciller a los 32 años, pero era Camilo Ponce, ¿no? Vamos ubicándonos también, ¿no? Así que lo importante es que hoy día el Ecuador tenga una defensa de altura, que es lo que merece la patria.
Doctor Cucalón, esto implica en el desarrollo, por lo que hemos seguido, va a tomar su tiempo el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Aquí hay una acción, lo que usted decía, una acción ponderada entre lo que cumplió primero al dar asilo, al tener una acción intervencionista en el Ecuador, y también la reacción del Ecuador. Exactamente, y para eso está el tribunal, y reitero, pese a las diferencias que vamos a tener en una parte, pero evidentemente hay que entender el antecedente, que ya lo veníamos rechazando, de la actitud intervencionista, de fanatismo ideológico que tiene el señor presidente de México, que prefiere poner primero los intereses del Grupo de Puebla y compañía por encima de las relaciones de muchísimo tiempo que hemos tenido con México. Solo para citarle un ejemplo, no solamente el de Maná, que en el concierto dijo que todos somos hermanos. Usted sabe que un grande del Ecuador, Vicente Rocafuerte, fue diputado por México ante las Cortes en Europa, para que vea la trascendencia de las relaciones que nosotros hemos tenido con la República Federal Mexicana, ¿no? Con el Estado Federal Mexicano. Así que, insisto, un solo puño por efecto del exterior y nuestra confianza que el embajador Terán pueda tener el mejor de los desempeños. Muy clara su explicación, doctor Cucalón. Vamos con los temas internos. Consulta popular, referéndum. Ganaron 9 de 11 preguntas, aunque algunos dicen que 2 es más que 9. Como en el Consejo de la Judicatura decían, 2 es la mayoría de 5. Pero... Y están presos los que sumaban así, ¿no? Así. Doctor Cucalón, se ha hablado, y lo digo, el presidente de la Asamblea dijo que se podría incluir algunos temas. Cuando el pronunciamiento, el dictamen 124, CP 24 de la Corte Constitucional prohíbe expresamente que ni el presidente de la República ni la Asamblea Nacional queda vedado incluir a estos proyectos temas que no han sido sometidos al análisis de la Corte Constitucional. ¿Cómo es que se quiere incluir de esa manera unos temitas? Mire, Miguel, yo creo, y aquí quiero ser lo más frío del mundo y hablar en técnica parlamentaria jurídica, que parece un brebaje para algunos que nunca han estado ahí, y ser lo más cauto al respecto. Puede ser que las palabras han ido más allá de los conceptos. ¿Por qué le digo esto? Es obvio que aprovechando los proyectos de ley que tiene que enviar el presidente en base a la respuesta del pueblo y la consulta popular, que en la parte de plebiscito prácticamente son una encuesta, eran preguntas abiertas y que tienen que ser 5 días después de publicados los resultados, y la Asamblea tiene 60 días para cumplir un trámite parlamentario, 2 debates, etcétera. Si los temas se refieren a seguridad, temas penales, COIP, reformas, no ha de ser que se introduzca otros temas, ni por parte del presidente, ni por parte de la Asamblea, que aprovechen que está en trámite algo y que va a tener una vía rápida, así que cae la palabra, para insertar lo que le gusta a algunas personas, de agache ciertas cosas. En eso estamos de acuerdo. Creo que no habrá problema. Yo quisiera comprender las declaraciones del presidente de la Asamblea en este aspecto, reitero, de forma fría, en que cuidado, pues la Asamblea no es un ventanillero, pues, ¿no? No es que te mandan una cosa y yo hago un checklist y lo aprueba. Los parlamentarios tienen derecho sobre esa temática, que en la consulta el anexo era absolutamente genérica y abierta, aterrizarla sobre el concepto. Le voy a poner un ejemplo. Aumento de penas. Bueno, ellos tienen un debate. Si en la propuesta el aumento, ¿cuál es lo que dijo el pueblo? Que se aumente. Pero pueden debatir si el aumento es 15, 20, 33. A eso es lo que se refiere. Porque si no, los diputados no van a ser tampoco unos inertes. También tienen que actuar en consonancia con lo que el pueblo les ha dicho. Lo que no pueden hacer los diputados es negar el aumento de la pena, sea la propuesta 7, 8, 20, 33, 64. ¿Sí me sigue la línea, maestro? Es decir, enmarcados en eso, ellos también tienen ver cómo hacen el debate de la alternativa, porque si no, y así yo quiero entender, y en ese aspecto comprendo, más allá que no es el fuerte el uso del léxico, comprendo lo que quiso decir el presidente de la Asamblea, que también tiene que representar a un poder del Estado. No es que tú me envías esto y ya, pues como que si fuera una ventanilla te lo devuelvo y te lo apruebo. O sea, no explicó bien. Puede ser o no, yo lo que entiendo, lo quiero tratar positivamente, porque él está en la misma línea, el presidente, no creo que quieran contradecir, y todos están en la misma línea del pueblo, porque lo que no pueden hacer los diputados ni el presidente
es contradecir la voluntad popular. Eso es lo importante. Asimismo, quiero encontrarlo positivamente, la preocupación que han dicho, estamos pensando en hacer una comisión especial para tramitar este tema, porque claro, ahorita se dan cuenta cuál es el precio que tuvieron que pagar en noviembre, cuando le dieron las comisiones más importantes del Parlamento ecuatoriano, nada más y nada menos que a un grupo político que en su gran mayoría, no quiero decir todos, les interesa es la impunidad de líderes de su agrupación. Y usted, déjeme decirle, usted, doctor Cucalón, lo advirtió. Se lo dije aquí en estos micrófonos. Comisión de Justicia, Comisión de Fiscalización. Y ahora seguramente están arrepentidos. Entonces, el tema, se lo he dicho siempre y lo he puesto en práctica. El tema no es con quién, sino para qué. Porque si tú llegas a un acuerdo para un tema loable, bienvenido sea que todos los sectores se pongan de acuerdo, inclusive los que son de oposición, los que son críticos, las derechas, las izquierdas, todo lo que usted quiera. La pregunta es ¿para qué? Entonces, yo no me hubiera puesto pues un solo voto para darle la comisión de fiscalización a semejantes cuadros, dejémoslo de ese tamaño. ¿No? Doctor Cucalón, para poner un ejemplo y desarrollarlo sobre lo que debe hacer la Asamblea Nacional, que no se repita lo de la reforma penal, que también usted lo ha criticado, que se quiso aumentar penas y se distorsionó totalmente ese proyecto que quedó en nada. Mire, los asambleístas en esos proyectos que eran de iniciativa de la Asamblea podían proponer cosas. Habían temas interesantes. ¿Dónde estuvo lo burdo? Lo que causó la indignación ciudadana y que otros se comiencen a limpiar. Porque creo que sí sabían. Mi tesis es que sí sabían y querían que avancen, porque los que critican son 4 personas por ahí, y después veían qué es lo que hacían. Esa es una típica táctica de cierta clase política ecuatoriana, de patear la bola hacia adelante y veamos qué es lo que pasa. Claro. Y después se sonrojan cuando lo que pasó se descubre. Fue que se dieron cuenta los juristas, los académicos, los periodistas, que son más que 4, valga la aclaración, se dieron cuenta que mientras estaban, juristas, penalistas, etcétera, se dieron cuenta que mientras estaban poniendo ciertas cosas positivas, por ahí clavaron el tema de la revisión. Y nadie había debatido, porque si usted me dice que vamos a llegar a este nuevo concepto, que era con dedicatoria, de la revisión después de múltiples foros, audiencias, libros que se han escrito, múltiples debates parlamentarios, de gente que habla como Jorge Zavala Vaquerizo, bueno, ese sería el resultado. No, pues todo era a la medianoche, por así decirlo, ¿no? Ahí lo metieron a un diputado que le hicieron leer algo que ni siquiera él entendía, porque sí lo pusieron en una comisión, un diputado de la RC. Entonces, yo creo que este tema hay que tenerlo con mucho cuidado, porque ahora encima ellos van a cumplir un mandato del pueblo. Y uno podrá tener diferencias ideológicas, partidistas, pero debe haber una consonancia. La consonancia es que tenemos que respaldar lo que el pueblo ya nos ordenó. Matices más, matices menos. Usted acaba de decir un tema de penas. Hay que tener mucho cuidado. Mi especialidad era el tema constitucional administrativo, tuve que prepararme para el tema penal para tratar de no hablar barrabasadas y media. El tema de la dosimetría, ¿no? Si aumentan X delitos, tienen que cuadrarlos con los demás, porque tiene que haber una proporcionalidad de los mismos. Si suben unos, tienen que subir los otros. Ahí viene un tema de arquitectura legal que tiene su nivel de dificultades. No es que es imposible, es un trabajo muy interesante, y en eso muchos de los mejores juristas del Ecuador y que siempre acuden a estos micrófonos le podrán decir lo mismo que le estoy diciendo. Es que mucho cuidado con el tema de la dosimetría, que es la proporcionalidad de las penas. Usted no puede poner en una 80 y la siguiente que le resta está en 18. Por poner un ejemplo, lo pongo así para graficar la situación, ¿no? Doctor Cucalón, por tanto, habiendo mandatos, tiempos, la Asamblea debe asumir con responsabilidad este pronunciamiento del pueblo. Yo creo que lo van a aprobar. Insisto, palabras más, palabras menos. Creo que estamos de acuerdo en el tema. Eso le va a hacer bien a la Asamblea en esta nueva etapa. Y se podrán ver quiénes están también a favor del país, porque ahorita recuerde que hay una coyuntura en que el grupo que se llegó a un acuerdo parlamentario, que ellos le llaman solamente designación de autoridades, que yo per se no le veo nada malo en sí, y que apoyó al gobierno en estos primeros 5 meses, ahora una parte importante, numéricamente hablando, no cualitativamente hablando, ya le ha declarado pues la guerra, porque el tema de Glass para ellos es como un tema casi constitucional, por así decir. Entonces va a haber una nueva dinámica también parlamentaria. Ojalá inclusive esos legisladores antepongan los intereses del país a sus intereses propios, porque la votación debería ser prácticamente por unanimidad.
Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve la Asamblea. No creo que haya las intenciones de desobedecer ese tema, porque sería, y se lo leí a algunas personas, y es lo lógico, sería un suicidio. Aparte que sería incumplir un mandato popular e inclusive del dictamen de la Corte Constitucional. Hay temas de referéndum como lo de Fuerzas Armadas que ya antecede un pronunciamiento de la Asamblea Nacional o la extradición. Eso directamente se Eso puede ya implementar. va a la Carta Magna, la extradición que se la preguntó en febrero del 2023 y se perdió una oportunidad, un año y pico. Yo celebro la madurez del pueblo ecuatoriano y de cierta clase política de separar la simpatía o antipatía hacia un mandatario de la propuesta que se tiene. Ahora tenemos una herramienta firme, disuasiva, que no va a solucionar todo el problema, no, pero que ayuda, que suma a que el Estado pueda tener mejores herramientas para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Y eso es positivo, de tanto en cuanto el país se tiene que poner de acuerdo en algo, en grandes temas. Y ese es la seguridad, que va a trascender al presidente Lasso, al presidente Noboa y al presidente o presidenta que venga, porque son metas a mediano y a largo plazo como país. Y en el tema de las Fuerzas Armadas, es un proceso de reforma parcial, tiene una jerarquía superior, pasó por la Asamblea Nacional y ahora por el pueblo ecuatoriano, se inserta directamente en la Constitución de la República. Doctor Cucalón, ahora a propósito de lo que usted dice, este año y el presidente o presidenta que vendrá, estamos ya inmersos en los prolegómenos de un proceso electoral. ¿Cómo le ve al país en ese sentido? Puede ser que un poco cansado, porque el año pasado tuvimos elecciones seccionales en febrero, elecciones generales en agosto y en octubre, plebiscito, consulta y referéndum hace una semana y pico, y ya mismo viene la calentura electoral, ¿no? Normalmente los procesos deberían ser cada 4 años, pero la inestabilidad política, los afanes conspiracionales de algunos, etcétera, han hecho que esto sea más común de lo que se imagina, y eso a veces puede ser que no le haga muy bien también a la economía, que necesita mucha estabilidad, necesita reglas bastante claras. Pero bueno, en todo caso viene la campaña. Lo que yo quisiera es que la campaña, que es normal, actores políticos, todo el mundo tiene derecho a presentar sus propuestas, desde el punto de vista del gobierno, porque vamos a tener de nuevo a los años un presidente candidato, se anteponga primero los intereses siempre del país, el interés público y no la coyuntura de lo que sirve o no sirve para ser reelegido, ¿no? Porque una cosa es el manejo de la política pública y otra cosa es lo que me favorece a mí para ganar o para no perder. Ojo con ese tema. Hemos tenido recientemente, hace algunos años, un caso de un presidente candidato de un gobierno en campaña. Mientras se respete la ley, se respete la norma, mientras no haga ningún afán totalitario, ni caudillista, ni antidemocrático, la ley lo prevé. Pero ahora habrá que estar muy atentos sobre eso. Porque lo que el país quiere es soluciones. Hoy sí. Tenemos crisis eléctrica, soluciones. Y que los grandes temas fáciles, como el de la seguridad, donde ha habido un consenso, donde se ha apoyado iniciativas del presidente de la República, donde ahora se ha apoyado la extradición, sigan adelante más allá de los juegos pirotécnicos propios de los procesos electorales, propios de los cálculos que tienen algunos, donde les preocupa más su pellejo que los intereses del país. Porque recordemos que gobernar es afectar intereses. Y eso es lo normal. Lo que no puedes afectar es el interés general, ¿no? Claro, hay sectores que no quisieran que les afecten esos intereses. Exactamente. O que por privilegiar sus problemas, en algunos casos sus impunidades, no les interesa lo que pasa en el país. Entonces tenemos proceso electoral en ciernes, una nueva dinámica parlamentaria con unas nuevas mayorías o mayorías móviles, con un grupo en franca oposición no democrática en muchas veces, porque ya hemos visto sus antecedentes, hemos visto sus comportamientos ahora con el presidente de la República, hemos pasado en lo conceptual de que no hay ahora hemos pasado de nuevo en contra de algo, porque el Ejecutivo, que se hizo como el paladín del concepto de los acuerdos, de que aquí no había nada contra nada y que la única línea roja es que no había línea roja, y que permitió que haya directivas con gente del correísmo en la Asamblea, ahora resulta ser que son los mayores enemigos del correísmo en 5 meses, ¿no?
Bien, muchas gracias al doctor Henry Cucalón, ex asambleísta, ex ministro de Gobierno, académico y jurista, la presencia aquí en la revista de Opinión y Democracia. Gracias, como siempre. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Muchas gracias. 7:51 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos para hablar precisamente sobre las intenciones de reformar la Ley Orgánica de Servicio Exterior, la LOCE, para reducir los años para ser embajador de 35 a 30 años. Un tema polémico que lo vamos a analizar de inmediato. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y quesos